Y vamos al tema. Estamos en una serie que se llama Edificando la Iglesia de Cristo. Venimos a adorar a Dios, pero necesitamos el consejo de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: necesitas el consejo de Dios. Yo necesito el consejo claro de Dios, cómo Dios edificó su iglesia. Porque ¿de quién es? Él la fundó, Él la compró con su sangre y le pertenece a Él. Amén. La iglesia del pastor fulano, no, es la iglesia de Cristo. Amén. A Él le pertenece. Entonces, ¿cómo Jesús lo hizo? Ya vamos en la lección 4, por llamarlo así. La primera vimos cómo llamó Dios a sus primeros discípulos. La segunda fue cómo no solo a los primeros, sino a 70 más, porque hay una urgencia, hermanos, de llevar el evangelio a toda criatura. Y en esa época era una dispensación. La que vimos el domingo pasado, ¿cuál fue? La formación de los primeros, y tiene que ser formado en conocimiento, ¿sí?, en actitudes y en carácter. Un discípulo sin carácter es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento puede explotar y puede echar a perder su familia, sus hijos, la obra. Necesitamos el carácter ¿de quién? Del pastor. No, ese también anda luchando. El carácter de Cristo. Amén. Él, aún que lo golpearon, dinos algo, él cayó. Él pudo llamar a sus ángeles y destruir todo, pero el carácter de Cristo lo mantuvo, y él tenía una meta. ¿Por qué no contestas a los que te ofenden? Porque tú tienes una meta. Tú quieres alcanzarlos, tú quieres ganarlos para Cristo. Amén. Y ahora vamos cómo Dios pasó de llevar el evangelio a una nación, que fue la nación de Israel, a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Amén. Y Dios levantó un 13º apóstol. ¿Quién es? Pablo, Saulo. Amén. Hoy vamos a ver esa dispensación. Dios le puso pausa a los judíos. Los 12 los mandó a la casa de Israel, pero ellos no quisieron. Dicen Juan: mas aquellos que sí quisieron, les dio la capacidad de ser sus hijos. Levanta a Saulo, que era judío, pero él le dice: tú te me vas a los gentiles, a los que no eran pueblo. Esto es para nosotros. Amén. Pero vamos a ver, y tenemos que aprender. Dice que tenemos que orar en el Espíritu, pero orar con entendimiento. Cantar en el Espíritu, pero cantar. Tenemos que saber, decía John Spurgeon. Dice: cuando yo voy a la iglesia, en esa época se ocupaba el sombrero. Dice: cuando yo voy a la iglesia, por reverencia me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza. Yo tengo que pensar. Yo tengo que saber lo que estoy aprendiendo, lo que estoy enseñando. Amén. Entonces dice que Dios edificó su iglesia a través de los discípulos, pero a través de su palabra. Ya había una palabra anteriormente, que era el Antiguo Testamento, en el cual Dios levantó profetas. Amén. Y esos profetas dejaron las indicaciones para esa época y para épocas posteriores, como el día de hoy y las que van a suceder. ¿Ya pusieron el fundamento los profetas, sí o no? Ya. Amén. Luego vino un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. El antiguo pacto era con sangre, tenías que hacer sacrificios, guardar la ley al pie de la letra. Pero hoy, si tú quieres guardar la ley, tendrías que guardar toda la ley. No puedes guardar unas cositas. Amén. En el nuevo pacto Jesús guardó toda la ley, Él cumplió la ley y Él nos la regaló, la salvación. Amén. Entonces, en el nuevo pacto es a través de Jesucristo. Amén. ¿Tengo que hacer rituales judíos? No. Nosotros no diezmamos. ¿Por qué? Porque el diezmo es para el pueblo judío. Nosotros ofrendamos. Yo tendría que ser levita para decir: hermano, tráigame los diezmos. No, la ofrenda es voluntaria. Amén. De lo recibido de su mano, de eso le damos. En el Nuevo Testamento, y ese evangelio estuvo en los primeros 4 evangelios. Era un evangelio relatado por Mateo en el año 80 en Antioquía,
por Marcos, fue el primero que escribe en el año 65 en Roma. Marcos no es de los 12 apóstoles. Amén. Marcos es discípulo de Pedro. Yo eso lo vine a entender después. Mira, Lucas no estuvo con Jesús, no estuvo con los 12. Amén. Lucas fue discípulo de Pablo, por eso fue hasta el año 70 y el 80. Y Juan, el último apóstol, o no el último, sino el último que murió, por el año 90, y él escribe en Éfeso el Evangelio de Juan, luego escribe Primera, Segunda de Juan y Apocalipsis. Amén. En los evangelios tenemos toda la vida de Cristo, y los primeros 3 se llaman libros sinópticos. Son parecidos, tenemos que ir aprendiendo cómo el Nuevo Testamento se traza. ¿Sale? Jesús escogió a 12 apóstoles. Los que están subrayados de los 12 apóstoles fueron los que escribieron cartas. ¿Quiénes? Pedro, Juan, Mateo. Lucas no fue apóstol. ¿Te das cuenta? Lucas fue discípulo de Pablo, y Pablo no estuvo con Jesús. Pablo le predicó a Lucas. Lucas era un médico, era alguien que hacía crónicas, que escribía, y nos escribe el Evangelio de Lucas, y escribe otro más. ¿Cuál? Ahorita la vamos a ver. Amén. Entonces esos 12 Dios les puso que fueran a la casa de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Israel, ¿no? Yo tengo un amigo, un compañero que se llama Israel, peloncito. Ese no, el pueblo de Israel. Amén. Todavía no había nacido Israel. Entonces te voy a mostrar quiénes escribieron cartas en esa época. Amén. Mateo escribió Mateo. Juan, el apóstol, escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Amén. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro. Pedro era arrebatado, era osado. Ya cuando escribe sus cartas lo ves manso, tranquilo, dando el consejo. ¿Qué podemos ver en Pedro? Lo que Cristo hace. Amén. Es que yo no puedo. No, es correcto, tú no puedes. Pero Él sí puede. Amén. Marcos, que era discípulo de Pedro, escribió la carta de Marcos. Lucas escribe Lucas y Hechos. Santiago, hermano carnalito, hermano de sangre de Jesús, escribió Santiago. Y Judas también, hermano de Jesús. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces ellos, ¿cuántos son? Cuéntalos. 7 escribieron ¿cuántas cartas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. ¿Cuántas cartas tiene el Nuevo Testamento? Los del discipulado, 27. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, ellos juntos no escribieron tantas cartas como Pablo. Amén. El apóstol a los gentiles. Dios puso una gracia especial en ese varón porque eran más pueblo. Amén. Entonces los 12 apóstoles fueron enviados a la casa de Israel. Y Pablo, que fue el 13º apóstol, por llamarlo así, fue enviado a los gentiles. Y quiero que vayas a tu Biblia a 1 Corintios 15, por favor. Y te voy a mostrar lo que te acabo de decir. ¿Cómo Pablo, otro apóstol? ¿Cómo es eso? Ve, por favor. ¿Ya estás? Si no, obsérvalo. Siempre trae dónde anotar, con qué anotar, y trae tu Biblia. Amén. Siempre que vengas a una reunión, haz ese ejercicio. Porque dice un principio: si tu memoria te es infiel, hazte una de papel. Lo anotas y te acuerdas. De veras. Pero si así la pura memoria, y el enemigo roba la semilla, roba la palabra, y te quieres acordar, ¿qué dijo el pastor? ¿Quién sabe? 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente, está hablando Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuándo lo recibió? Cuando él se encontró con Jesús y estuvo 3 años con él. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que Dios ya había establecido,
y que fue sepultado y que resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día. El acta de defunción para los judíos se levantaba al tercer día. Si Jesús hubiera resucitado el segundo día, no vale legalmente. Al tercer día Él resucitó. Él cumplió la ley. Dice el 5. Y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12. Mira lo que dice. Después apareció a ¿cuántos? 500 hermanos a la vez. Los 40 días que estuvo Jesús resucitado, se manifestó al pueblo. Amén. Que ellos vieran que era verdad. Una persona me decía, a ver, ¿qué es cierto lo del cielo y del infierno? Yo no creo. A ver, ¿quién ha resucitado que me lo diga? Cristo resucitó. Amén. Y ellos lo vieron. Los 12 y 500 personas más, pero ya no están, pero lo dejaron escrito. Amén. Dice, de los cuales muchos viven aún. ¿Viven todavía, hermanos? No, vivían cuando Pablo escribió, ¿sí? Y otros ya durmieron, ya murieron. Después apareció a Jacobo, su hermano, después a los apóstoles nuevamente, ¿sale? Y mira cómo dice Pablo, y a lo último de todos, como alguien que no se esperaba, que ya iba. Un aborto es algo que nadie espera, hermanos. ¿Una mujer espera perder a su hijo? No. Y hay mujeres que quisieran abortarlo y se agarran y no sale. Era un abortivo, sí iba a salir, pero no se salió. Se quedó. Él no merecía, pero Dios lo guardó y dice, y como un abortivo me apareció a mí. Yo lo iba persiguiendo y Él me encontró. Porque yo soy el más pequeño, mira la actitud de Pablo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamarme apóstol. ¿Qué significa apóstol, hermanos? Enviado. Amén. ¿Hoy existen los apóstoles? No. ¿Sí? Al menos que envíes a alguien le puedes dar el título, pero no como el oficio de los apóstoles. ¿Sale? Dice que no soy digno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia. Yo la perseguía, yo entraba a las casas, las sacaba y les hacía que negaran a Jesús. Amén. Más dice, pero por la gracia de Dios, ¿por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eres lo que eres, hermano, que estás hoy aquí por su gracia. No es porque ¿quién te da la inteligencia? Dios. ¿Quién te da la salud? Dios. ¿Quién te da las fuerzas para trabajar? Yo lo hice. No, manito, discúlpame. Gracias a Dios estás de pie, puedes respirar. Que te quiten el oxígeno, te mueres. 3 minutos, ni un minuto, ya. Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado más que todos ellos. Hermanos, ¿Pablo lo dice en arrogancia? No, él está diciendo, ¿sabes qué? Los 12 juntos, yo he hecho más que ellos, he predicado más que ellos, he abarcado el evangelio en Asia. Él llegó hasta España. Se consideraba España en esa época lo último de la tierra, y él dijo, hasta lo último de la tierra voy a ir, y fue hasta España. Porque él estaba, y mira, te voy a enseñar por qué lo hacía, pero dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Él reconoce, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, necesitamos de su gracia. Amén. Él nos da esa gracia para arrepentirnos, para buscarle, para leer las escrituras. ¿Sabes que a veces he orado? Señor, dame la gracia para estar contigo. ¿Te ha pasado que quisieras estar con Dios y no puedes? Que quieres orar y no te sale. Que quieres pasar un tiempo más con Dios y se te acabaron las palabras. Yo le digo, Señor, dame gracia para pasar tiempo contigo. Ya oré por todos, y ahora ¿qué sigue? No ores, estate con Él. Disfruta su presencia, disfruta estar con Él. Amén. Y esa es su gracia. Mira cuántas cartas escribió Pablo. ¿Cuántas escribieron aquellos? 12, ¿no? Él escribió Romanos, cada carta era una ciudad. Escribió a Corintios 2 cartas,
a las iglesias de Galacia, a Éfeso, a Filipenses, a Colosenses. Tesalonicenses, él no le predicó a los tesalonicenses. Él se enteró, fue Epafras a verlo a la cárcel y él le dice: ¿cómo se convirtieron? Sí, pero queremos el consejo tuyo. Y les escribe la carta. Pablo estaba encarcelado. Le escribe primera y segunda de Tesalonicenses a las iglesias. Y las que siguen se conocen, o las tres primeras de este lado, se conocen como cartas a la iglesia, cartas pastorales. Si tú quieres saber cómo se administra una iglesia, lee primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Amén. ¿Quieres saber los requisitos del pastor? Lee segunda de Timoteo. Amén. Y ahí te dice claramente. ¿Cuántas cartas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ah? 14 cartas. ¿Escribió más que todos ellos? Sí, que 7 juntos él escribió cartas. Le escribió a Filemón, le escribió Hebreos. De Hebreos hay dudas que si le escribió Pablo o no, pero está ahí, ¿no? Ya está ahí, es parte del canon, gracias a Dios. Entonces Pablo escribió las cartas. Pablo no se detuvo en casarse, hermanos. 1, tenía el don de continencia. 2, él estaba urgido en predicar el evangelio. Él quería que la gente conociera. Él iba a un lugar, ¿sabes cuál era su estrategia? Llegaba a las sinagogas, donde había sinagogas, y les predicaba a Cristo. De los que creían de la sinagoga, los apartaba, ¿sí? Y los instruía. Los que no querían, no, déjalo. Hermano, predica ¿con quién? Con el que quiere. Trabaja con él, enséñale, ayúdale. El que no quiere, sácalo. No, ora por él. Amén. No te detengas mucho, no quiere, déjalo. Dios va a tratar con él, tú no. ¿Me escuchaste? Dile al que está a tu lado: Dios va a tratar con él. O sea, no con ella, sino tú no, mejor tú ora. Amén. Que sea Dios tratando, y dile al Señor: Señor, dale. No es cierto. No le digas eso, que haya misericordia. Pero Dios, si lo ama, y sabemos que lo ama, tratará con su vida. ¿Por qué? Porque lo ama o la ama. ¿Sale? Ese Pablo que dio toda su vida entera, iba en fe y ya no iba en tanta fe. Porque la fe, ¿qué es? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Y Pablo sí vio. ¿Escuchaste? Mira, ve a Corintios 12, segunda de Corintios 12. Pablo estuvo en un lugar que él sí vio. Dios le permitió a él ver cosas que a nosotros no nos ha sido posible. Hay gente que dice que sí, pero pues quién sabe. Su vida fuera muy apasionada. En 2 de Corintios 12:1, él dice ciertísimamente, como dijéramos nosotros, por Diosito Santo, ¿no? Te lo juro, de veritas, manito, mira, yo estuve ahí. Pablo te decía ciertísimamente: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque él decía que él no era apóstol. Amén. Y dice algo interesante. Él habla en tercera persona. Dice: conozco a un hombre que en Cristo, que hace ¿cuánto? 14 años, y él tenía esa duda. Dice: si fue en el cuerpo, no sé. Si fue fuera del cuerpo, si fue mi alma nada más, Dios sabe cómo fue. Pero dice: fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Hermano, hay 3 cielos. Mi sobrina, cuando vio en la primaria los planetas, se espantó. ¿Y Dios? Porque ves el cielo y te dices: Dios está en el cielo. Y ves las nubes y te imaginas a Dios ahí entre las nubes. El primer cielo es el que vemos. El segundo cielo, ¿cuál es? Donde están los planetas. Y el tercer cielo es donde se encuentra Dios. Amén. Y dice: yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cómo fue? No sé si fue completito, fue mi alma, pero yo estuve ahí, dice.
y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras indescriptibles, inefables, que no les es dado al hombre expresar. Él estuvo ahí, hermano. Él sabe que el cielo existe por la fe. No, él estuvo ahí. ¿Me estás escuchando? Pablo, cuando estuvo ahí, él se dio cuenta que era real, que lo que decían las escrituras, que hay un Dios, que hay ángeles, que hay señores, que está, él estuvo ahí, él no se lo podían contar. Cuando él regresa de esa visión, dice, es verdad el cielo, y si es verdad el cielo, el infierno es real. Jesús predicó más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Como una advertencia para que la gente no fuera ahí. Amén. Hermanos, si nosotros creemos que hay un cielo y que hay un infierno, nuestras vidas fueran diferentes. ¿Lo crees? Ah, sí. Pero lo crees aquí. Pero no nos es revelado en nuestras vidas que si sabes que hay un infierno, tal vez tu hijo, si no se ha arrepentido, va camino al infierno. Cuando yo me convertí al Señor, yo estaba en una mesa, me estaban diciendo, me dicen, si le entregas tu vida a Cristo, eres hijo de Dios. Le digo, sale, voy. Ya Dios había trabajado en mí y me entregué. ¿Cómo te sientes? Bien, le digo, gracias a Dios. Pero surgió en mí una pregunta. Le digo, oye, ¿y los que no? ¿Los que no qué? Los que no le han entregado su vida a Cristo. Ah, ellos no, porque dice la Biblia que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Su espíritu está muerto, está anclado a sus pasiones, a sus deseos. No va a buscar a Dios. Tiene que venir la palabra a hablarle, para que entonces, dice que es como martillo, entra a su vida, a su espíritu, y esa persona puede nacer de nuevo si Dios hace la obra en él. Y desde ese día nació el deseo de hablarle a la gente. Amén. Me decía un señor, fuimos a desayunar, dice, tengo una niña de 5 años, dice, y estábamos leyendo Apocalipsis, y la niña, abuelito, ¿eso es cierto? Dice la niña. Sí, es cierto. Abuelito, hay que sacar una bocina y decirle a la gente que Cristo viene. Dice, con una bocinita hay que hablarles. 5 años. ¿Y nosotros? Cristo viene, sí. Y nos ponemos en la hamaca. Hermano, Cristo viene. Pablo, toda su vida, él aconsejaba, no te cases mejor, porque si te casas, pues tienes que atender a tu esposa, a tu esposo. No, necesitas tiempo para predicar el evangelio. ¿Y qué decimos nosotros? No, yo sí me caso, porque en mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo veo la mano de Dios, voy a hablar con una hermana, me traigo a mi esposa. Vamos. Y ahí va, gracias a Dios. Amén. Tus hijos son evidencia de que hay un Dios, de que es real. ¿Son perfectos? Nadie es perfecto. Amén. Pablo dice, yo fui arrebatado ahí, estuve ahí, sé lo que es eso. Su vida entera la dedicó al evangelio. Él no buscó casas, él iba de lugar en lugar. Es más, él no pedía diezmos porque era de la tribu de Benjamín. Dice él que él hacía tiendas, él no dependía de la obra. Al principio de la obra él llevaba sus carpas, vendía las carpas y predicaba. Él no andaba, hermano, ¿me dejas predicar en tu iglesia? No, él andaba predicando porque él sabía a quién servía y quién lo sostenía. Amén. Él entendía lo que tenía en sus manos, la salvación de las almas. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, ¿sí? Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve y oye de mí. Él, cuando estuvo ahí, él no dijo nada. Él se esperó 14 años. Él lo guardó en su corazón, pero eso sí, nunca dejó de predicar el evangelio. Y hay gente que tiene una visión y su prédica es la visión y ya no el evangelio.
Amén. Tu prédica debe ser el evangelio. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios. Un día la ira de Dios vendrá sobre los pecadores. Hermano, salte de ahí, porque su ira vendrá y destruirá a los pecadores. Si estás en pecado, hermano, huye del pecado, porque un día Dios dijo que va a destruir. Amén. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué hizo Dios? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo estaba enfermo. ¿Quién mandó al demonio? El diablo, Dios. ¿Para qué? Para que no se le subiera. Amén. Para que no, yo soy un siervazazazo de Dios. No, te tocan tantito. Ándele, no es de usted, es de Dios. Amén. Si algo puedes en el Señor, dile: Señor, es por tu gracia. Y él, la revelación que tuvo, Dios le dijo: no, este se me va a alzar mejor. Le daba ahí un punzoncito. Respecto a lo cual dice: 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Pablo tenía fe, hermanos. Claro que sí. ¿Por qué Dios no contestó su oración de fe para sanar? Porque era plan de Dios que estuviera enfermo. ¿Escuchaste? Dios mismo le dio la enfermedad. Hermano, hay gente que está enferma porque Dios sabe. Hay gente que nunca prospera porque Dios sabe. Si prospera, se va. Ya se olvidó, ya Cristo me prosperó, ya anda por Cancún, ya se olvidó del Señor. Voy a predicar el evangelio ahí en tu casa, ¿no? Está bien. Y dice: le rogué a Dios y Dios contestó. Dios contesta. Dice: y me ha dicho: mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona cuando tú eres débil, cuando tú reconoces que no puedes, cuando tú reconoces que no es por ti. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Y mira más: por lo cual, por amor a Cristo, ¿cómo estaba Pablo? Me gozo, dice. ¿Por qué me gozo? En las debilidades. Me gozo cuando soy afrentado. Me gozo cuando estoy en necesidad. No hay dinero, hermano. No hay para comer. Gózate. ¿Vas a ayunar? Gloria a Dios. Nunca ayuna, pero te toca ayunar, sale. Aguante. No pida prestado, hermano. ¿Sabes por qué Dios permite la necesidad? Para que usted pase esa sensación de escasez. Pero ¿qué hace la gente? No quiere sentir eso. ¿Tiene dolor? ¿Qué hace? ¿Vas al seguro? Paracetamol. Nada, luego te dan otras cosas. Tomas algo porque no quieres sufrir. Tienes necesidad, Dios quiere tratar contigo y vas con el abonero a pedir prestado. No, hermano, no es así. Detente y sufre el agravio. Amén. Por eso hay mucho pueblo endeudado, porque no sabe que Dios lo quería meter en el desierto un ratito, manito. Aguante, valiente. No es valiente, enseguida corre. Y no es tratado, no aprende. Amén. Dice: en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Él lo persiguieron, le mordió una culebra. ¿Qué cosas no pasó a este hombre? Un día lo golpearon tanto que pensaron que estaba muerto y lo echaron al Guena, al basurero. Y no lo siguieron golpeando porque pensaron que había muerto. Se desmayó y despertó. ¿Qué crees que hizo? Volvió a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que esos que le golpearon se iban a ir al infierno. Porque él sabía que aquellos que le traicionaron podían irse al infierno. Y dice: yo no quiero eso. Y aparte, el amor de Dios estaba tan grande en él que aunque le lastimaban, él decía: va, aguanto, porque Dios te ama. Y si Dios te ama, pues yo tengo que amarte aunque no me guste. Amén. Dice la Biblia: ama a tu enemigo. ¿Porque es bueno? No, porque es malo.
porque ahora tienes el carácter de Dios. Y si él o ella no quiere cambiar, bendícelo. Señor, ayúdale que sea Dios obrando en su ser, porque está el carácter, el amor de Dios sobre tu vida. Y él dice: me gozo cuando no tengo nada. Gózate. Ay, hermano, ¿cómo estás por ahí pasando? Las de Job. No, ni te compares con Job. Job pasó cosas muy terribles, murieron sus hijos. No digas eso. Ahí voy, hermano, luchando, ahí vamos. Y calle y pídale a Dios y Dios proveerá. Amén. Porque a veces la gente da su necesidad, ¿por qué? Porque quiere que le den, ¿sí o no? Así es mucho. No piden, pero dicen. Ahora, pide oración, eso sí, somos un cuerpo, y si un miembro se duele, nos dolemos, sí, hermano, vamos a orar, y si puedo, sale, ahí está, una ofrendita, te ayudamos, y vamos juntos, porque somos un cuerpo, ¿sí? No está la mano chueca, déjala que se muera. No, es tu mano. Amén. Hey, échale vaporru, échale algo. Dice entonces: yo me gozo en las debilidades, en afrentas, cuando hay necesidad, cuando soy perseguido, porque cuando soy débil, ¿qué descubrió Pablo? Cuando veo que yo ya dije, ya no puedo, Señor, ¡pum!, Dios lo hace. Amén. Dios te lleva a estrecho para que clames a Dios y reconozcas que es de Él. Amén. Dice que había un hombre en el mar, y estaba el salvavidas en la orilla, en su escaparate, y de repente un hombre se metió a nadar y se empezó a ahogar, y todos voltearon a ver al salvavidas, y el salvavidas corrió a la orilla, llevaba su flotador, y se empezó a acercar, y el hombre salía, agarraba aire y se sumía, y toda la gente le gritaba al salvavidas: ¡hey, sálvalo, se está ahogando! Y el salvavidas iba, no se le acercaba mucho. Sálvalo, mira, se va a ahogar. Y el hombre salía con fuerza y se metía hasta que vio que no tenía fuerza. Se acercó al salvavidas por atrás, lo agarró, lo metió al salvavidas y lo sacó al mar. Lo pone en la arena y lo empieza a reanimar, y empezó a vomitar agua el que se está ahogando. Y un señor empuja al salvavidas, le dice: oye, tú no sabes salvar, mira, casi se muere. Y el salvavidas dice: mire, señor, usted no sabe. Si yo voy y lo agarro cuando tiene fuerza, cuando está desesperado, nos ahogamos los dos. Porque en su desesperación, ¿qué? Me va a agarrar y nos ahogamos. Yo tengo que esperar a que se canse. Yo tengo que esperar cuando ya no pueda. Yo tengo que esperar cuando ya no tenga esperanzas. Y entonces se dejará ayudar. Mientras no, es muy orgulloso, es muy orgullosa, no quiere, déjalo. Dios tratará, y cuando diga: ya no puedo, ándale, así te quiero, vamos. Y hasta solito va uno, ¿sí? Vamos a la iglesia, va uno a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe uno que necesita de Dios. Amén. Y Pablo lo sabía. Y mira, ese Pablo no buscaba a Dios. Amén. Él estaba en su soberbia, él estaba en su religión, él estaba queriendo cumplir su propósito. Era don Pablo, era el soldado, era el judío, era el que hacía, es más, pidió cartas a donde no tenía derecho a entrar, pidió cartas: denme cartas para que también a esos que dicen que siguen a Jesús los agarre. Él no andaba buscando a Dios, ni yo. El hombre no busca a Dios, Dios nos busca. Amén. Y si te encuentra, agárrate. Se encuentra él con el Señor. Ve a Hechos 9. Vamos a ver esa historia. Dice Hechos 9:1. Saulo, que luego le sobrenombraron Pablo por hebreo, respirando, imagínate como cuando el cochinito hace, o uno está enojado, ¿no? Respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en el camino, los trajere presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, él iba, y no iba solo, iba con un equipo de soldados. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, de una manera repentina, le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Puf! Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes que los soldados que estaban con él no escucharon la voz? Escucharon el ruido, pero no entendían la voz. Porque cuando Dios te llama, dile al que está a tu lado, te llama a ti. Es personal. A veces hay una palabra y esa palabra no es para nadie, es para ti. ¿Acaso seré yo, Señor? Sí, es personal. Dios habla de manera personal y Dios está hablando. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, ¿a quién perseguía Saulo? Él no perseguía a Dios, hablando humanamente, perseguía a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando te dice: ¿quieres buscar a Dios? Vamos a la iglesia. Es que ahí no está. Puede no estar, pero donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí Dios manda bendición y vida eterna. ¿Y por qué hay bendición y vida eterna? Porque está Él, y Él es la bendición y Él es la vida eterna. Amén. Él es. Y tú cuando vas a la iglesia, tú ves a los hermanos, pero te acercas a Dios, y son las matemáticas de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Dice entonces: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? El término Señor es Adonai, significa dueño. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué es esto? Cuando a los caballos o a los toros los hacen que caminen, los púan o los pican con una punta, y cuando ellos no quieren avanzar, tiran la patada. Entonces imagínate una patada con la punta. Dura cosa te es dar patadas hacia la punta. No te resistas, hermano, vas a sufrir. Avanza. Si ya te picó el Señor, avanza. No te resistas. ¿Por qué? Porque te va a doler. Porque Dios comenzó una buena obra en ti y Él la va a perfeccionar. Si Dios ya te escogió, Dios te va a preservar y va a hacer que tú lo busques. Y si tú no quieres, va a tratar con nosotros. Amén. Él, imagínate, el hombre encumbrado, el hombre soberbio, el hombre engreído, iba en su soberbia. ¿Y cómo estaba después? Él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué le dijo el Señor? Obedece. No le dijo más. Haz esto solamente. ¿Qué sigue, Señor? No sé. Tú avanza y Dios te irá mostrando. Y los hombres que iban con Saulo se pararon admirados, atónitos, oyendo a la verdad la voz. Ellos la oían, mas no la entendían, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos, ¿qué? Quedó ciego. Imagínate, de ser un hombre tan poderoso, humanamente hablando, quedó sin vista. Mucha gente dependía de él, ahora él dependía de la gente. Amén. Para caminar, hay ciegos que ya conocen su casa y andan ahí, pero cuando no conoces, necesitas de otro. Amén. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no vio nada. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Y ese hombre tan grande comenzó a hacerse humilde por las circunstancias en las que Dios lo metió. Señor, ¿por qué me pasa eso? Dile: Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué me quieres mostrar?
Dice, donde estuvo 3 días sin ver y ayunó 3 días. Él estaba en una casa. Por otro lado, mira cómo trabaja Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Es la única vez que se menciona Ananías en la Biblia y no se vuelve a mencionar. Pero ¿qué sí dice de él? Que estaba entonces en Damasco, ¿quién? Un discípulo. Amén. Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Qué estaba haciendo Ananías? Orando. Amén. ¿Quieres que Dios te hable? Ora, lee la Biblia. ¿Quieres que te hable audible? Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora. ¿Cómo? Saulo ora, sí, Saulo era terrible, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Él te ha visto a ti, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ananías, ve. ¿Y qué tienes que hacer? Ve. Porque instrumento escogido me es este, así como es, yo lo voy a tratar. Dios nos llama capacitados. Dios capacita a los que llama. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Este plan de Dios lo sabía Pablo. No sabía Pablo qué iba a hacer. Él no sabía, él fue alcanzado, Dios se encontró con él. Él no sabía que un día él iba a escribir cartas. Él no sabía que un día iba a ser arrebatado al tercer cielo. Él no sabía que un día iba a sufrir por el evangelio, cuando en un tiempo lo persiguió, cuando en un tiempo hizo cosas, pero por amor a Dios las hizo. Hermano, Dios tiene planes para tu vida. ¿Escuchaste? Pero no lo sabes. Pero ¿sabes qué? Mantente en Él. Porque si no, los planes no se cumplen. Si tú te sales de los planes de Dios, te va a ir mal. Amén. Pero Dios quiere que tú y yo seamos parte de los planes de Dios. Amén. Dice, y llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, todavía no se lo he mostrado, pero yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Hermano, en el cristianismo es pura felicidad, gozo, vas a ser próspero. Mira, acércate a Cristo y vas a ver que vas a sanar. A veces no. Vas a ser próspero. A veces no, humanamente hablando. Amén. Pero Dios cumplirá su propósito. Y si tú le sigues a Él, la prosperidad y lo que Dios te dé es la añadidura. Amén. Yo bendigo a Dios porque Dios ha ido añadiendo cosas que no he buscado. Amén. Hay gente que te dice, hermano, decláralo, míralo, visualízalo y decrétalo. En el no, el único que puede hacer decretos es Dios. Nadie puede hacerlo. Pídele con fe, tú pídele y Dios hará como Él quiere. Amén. Pero tú tienes que ir, no es Dios el que lo hace. Tú ve al Padre, pide y Él hará como Él quiere. Eso sí, mantente en Él. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ya no era don Saulo, ahora era su hermano. El Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento que él oró, ¿sí?, le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Hermanos, ¿cuántos estábamos con ojos y no veíamos? Hermano, estás mal, mira, andas tomando, te andas drogando. No, yo estoy bien. Estábamos ciegos. Amén. A veces es tan grande el vacío que la gente busca en personas saciar, y tienen una persona, tienen otra pareja, porque quieren llenar ese vacío. Están ciegos y no ven, y en esa búsqueda están lastimando. En esa búsqueda prometen cosas que no van a cumplir. Son egoístas, solo quieren para sí mismos. Amén. En esa búsqueda piensan que el dinero y el poder es todo y van tras ello. Y si algunos lo llegan a alcanzar cuando están ahí, dicen: no era esto. Porque hay un vacío, hay una ceguera espiritual que solamente Dios nos puede quitar el velo. Y en él era algo literal, eran escamas. Dice: y recibió la vista al instante, y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Vamos a tener bautizos el fin de mes, y si no lo hacemos con la iglesia de Mina, lo vamos a hacer acá. Vamos a comprar una alberquita. Si alguien se quiere bautizar, nos apuntamos al final. Amén. Porque al instante, dice, él fue bautizado. No necesitamos mucho, hermano. Vamos a hacer un evento, vamos al río. No, donde hay agua. Hay que obedecer al Señor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mira lo que hizo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban admirados y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No era este el que venía a atraparnos? Ahora nos predica de Cristo. ¿No era este hombre? Ellos decían: ¿eso no es? Sí es, mira, yo lo conozco, ese Gijundo, es medio breco, dice, chaparrito. Tan característica la Biblia de él. Sí es, míralo, sí, pero oye, no es el mismo. Es que ahora Cristo está en su vida. Tú puedes ver a una persona y la ves igual físicamente, pero su corazón ya no es el mismo. Ya no responde igual. Ya no corre al mal como antes. Tú dices: ¿cómo? Y hay fiesta y no va. Y hay cosas malas que hacer y ya no camina por allá. Oye, pero es la misma. Ya no es la misma. Ya su corazón fue mudado. Su corazón fue transformado. Y ese, el único que lo puede hacer, se llama Cristo. Se llama Jesús. Yo me encontré un amigo en un supermercado y nos topamos a la salida. Martín, me dice: oye, soñé contigo, me dice. Anoche soñé contigo y estoy pasando unas broncas, dice. Y soñé que me ayudabas, me dice. Qué bueno que te encuentro. Le digo: manito, discúlpame, pero yo no te puedo ayudar. No me digas eso. Le digo: no, pero conozco a alguien que me ayudó a mí y que te puede ayudar a ti. Y ahí en el baño, y entraba la gente y nosotros orando. Él te puede ayudar, Él te puede cambiar. Ve a Cristo. No vayas al pastor. Ve al pastor para que te muestre a Cristo. Y ese hombre recibió al Señor en un supermercado, ahí entre los baños y todo. Y Dios puso los momentos. Dios te pone personas. Y si no te las pone, ve. Dice la Biblia: id y hacer discípulos. Ve a buscarlos, ve y predique. Hemos salido a predicar y Dios ha obrado. Hay gente aquí que en esos tiempos de evangelismo han escuchado el evangelio. Dios nos llama. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Y dice: enseguida predicaba a Cristo. ¿Sabes qué hacía yo? Yo les predicaba y les decía: ven, se los llevaba al pastor. Él estaba en Juárez, el pastor Gustavo, y ya yo llegaba con alguien: mire, pastor, órale. Y ya el pastor les predicaba, porque yo no sabía. ¿Yo qué sabía? Que él me había perdonado,
que yo era un vil pecador, que no merecía el perdón. Pero yo sabía que Jesús lo podía cambiar, pero no me sabía ni un versículo, no me sabía nada, pero sé quién sabe, vamos. Ahora ya no voy al pastor, ahora puedo predicarles. Ahí donde estás, ahí en cada lugar. Me tocó predicarle a un señor en el trabajo. Él tenía leucemia. Fue en la tarde, fue en la mañana. Lloré por él como a las 2 de la tarde. Le prediqué a Cristo. Él reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Lloramos porque te duele ver la condición. Él recibió al Señor, me fui y en la noche regresé a mi guardia. Y en el pasillo me encuentro a su esposa llorando. Me dice: enfermero, gracias, me dice. Le digo: gracias, ¿por qué? Después que usted se fue, lloró y mi esposo se reconcilió con el Señor, me pidió perdón por cómo me había tratado y todo. Y a las 2 horas él murió, dice. Murió. Pero Dios me permitió hablarle de Cristo a esa persona que posiblemente iba a pasar la eternidad en el infierno. Fuimos a orar ayer por un hermano. ¿En dónde, hermana? ¿Cómo se llama el lugar? Cachiapan, algo así. Como a 1:30. Me habló ayer. Yo iba a desayunar y me dice: es una persona que está muy grave, está postrada, tal vez muera pronto. Y yo dije: voy a desayunar hasta allá. Dice mi esposa: ¿vas a ir? Y me vino esa palabra que dice: de gracia recibiste, de gracia das. Das de gracia lo que recibiste de gracia. Y no quería ir porque estaba cansado, en mi descanso. Pero digo, si esa alma no escucha del Señor. Y fuimos de Coacotla adelante. Y escuchó el varón, recibió al Señor y está postrado, que Dios haga la obra. Pero vino a mí esa palabra: hermano, si recibiste de gracia, da de gracia. Y entiende que si un alma no tiene a Cristo, su destino puede ser el cielo. Si no tiene a Cristo, su destino es el infierno. Y Pablo, Saulo, el apóstol, dice él en un pasaje, dice: yo quisiera predicarle a los de mi raza, pero fui enviado a los gentiles. Mi corazón anhela predicarle a ellos, pero yo fui enviado a los gentiles. Y él dedicó su vida entera a predicar. Murió predicando a Cristo. Amén. Saulo toda su vida la entregó al Señor y pasó la dispensación del pueblo de Dios a la iglesia de Cristo. Hermanos, estamos en una dispensación, estamos en un tiempo, se le conoce como el tiempo de la iglesia. Hoy ya no está Saulo, hoy ya no están los apóstoles, hoy nos pasaron la estafeta y te dice el Señor hoy te toca a ti predicarle a Cristo. Y cuesta, sí, cuesta. Tienes a veces que gastar gasolina, dar vueltas, hacer cosas porque tú anhelas que tus hijos, que tus nietos, que tu familia, que tus sobrinos escuchen el evangelio. Y yo entiendo que alguien, si no tiene a Jesús, nunca será feliz. Podrá andar buscando esa felicidad en lo material, no la va a encontrar. Solo en Cristo es posible. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Hoy hay un llamado de parte de Dios. Hay 2 llamados. Uno, si tú no tienes a Jesús, si tú has vivido en una religión como Saulo. Saulo tenía su religión, pero no tenía a Cristo. No le conocía. Hoy tú le puedas decir al Señor: Señor, quiero conocerte. Quiero entregarte mi vida esta mañana. Quiero pedirte, a lo mejor tú ya te congregas en una iglesia, pero no has dado ese paso de fe, de decir: Señor, aquí estoy. Lo que me resta de vida te lo entrego. Mis vidas, los meses, los años que tú me des de aquí son para ti. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. Pero ¿qué sí te puedo decir?
que todo lo que Él haga es de bien para tu vida, para tu familia y para su reino. Y Dios extendió el evangelio a nosotros. Ese evangelio es para ti hoy, iglesia. Que tú le digas: Señor, aquí está mi vida. Y si tú ya le conoces, iglesia, si tú ya has estado con Él, el Señor te dice: vuelve a Él de todo corazón. Recuerda aquellas obras que hacías cuando caminabas con Él. Recuerda que ibas de la mano, donde quiera que ibas orabas por la gente, donde quiera que ibas predicabas a Cristo y te olvidaste. Dejaste de hacerlo, poco a poco te fuiste alejando de Él, pero el Señor te dice hoy: aquí estoy. Vuelve a Él, vuelve a aquellas pisadas que llevabas, y en Él doblemente serás bendecido, porque ya tienes una experiencia y ahora será una doble bendición. Padre, hoy presento a tu iglesia. Podrás poner tu mano con el que está a tu lado, solamente en su hombro. Señor, hoy oramos los unos por los otros. Hoy presentamos tu iglesia. Hoy presentamos cada necesidad de ellos, Padre. Yo sé que hay muchas necesidades, pero primero sé que los quieres a ellos, Padre. Hermano, entrégale tu corazón. Lo demás, si Dios quiere, será añadido. Si estás pasando afrentas, dificultades, gózate en Él y dile: Señor, si es necesario que yo pase esto, bienvenido. Bendigo a mi hermano, bendícelo. Bendigo a mi hermana, bendigo su vida, bendigo su casa, con esa bendición de lo alto, con la bendición del Espíritu Santo, que llegue a su ser, que llegue a su vida, que cambie su alma, que dé vida a su espíritu, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu dé vida, sople vida y detenga el caminar hacia el mal y se vuelquen para bien. Todas esas personas que su caminar era hacia el pecado, hoy se detienen y hoy se vuelven a ti, papito. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Dios, por lo que tú harás. En el nombre poderoso de Jesús.